Hola, ¿cómo están, queridos compañeros que están cursando el curso de Física 1100? Vamos a empezar con el tema de dinámica. Para poder entender dinámica es muy importante tener claros los conceptos de fuerza, masa, inercia y también conocer las tres leyes de Newton. En resumen, la dinámica es el estudio del movimiento de los cuerpos y las causas que generan ese movimiento, ¿no? Ya. Lo vamos a hacer de forma más práctica y vamos a ir aclarando cada concepto a medida que vayamos realizando diferentes ejercicios. Para poder resolver cualquier problema de dinámica es muy importante saber realizar un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Y en el diagrama de cuerpo libre es donde analizamos las interacciones que tiene una partícula con otros cuerpos. Y es muy importante para resolver cualquier tipo de problemas. Por ejemplo, en la pantalla yo tengo tres ejemplitos. El primero, el inciso A, es un cuerpo que fue lanzado oblicuamente. El inciso B es un cuerpo que se desliza por un plano inclinado rugoso. Y el inciso C es un péndulo simple. Entonces vamos a ir realizando el diagrama de cuerpo libre de cada uno de ellos para posteriormente resolver un ejercicio, ¿no?, en el cual, aplicando las leyes de Newton y también generando sus diagramas de cuerpo libre, vamos a llegar a la solución del problema. Bueno, para realizar el diagrama de cuerpo libre es muy importante analizar la interacción del cuerpo con otros cuerpos. Para el primer ejemplo, la Tierra atrae al cuerpo con una fuerza de gravedad a la que nosotros llamamos peso y la dibujamos hacia abajo. Y en este caso es el único cuerpo que interactúa con el objeto de estudio, ¿no? Podríamos considerar la resistencia del aire, la velocidad del viento, pero en este caso no nos indican aquello, ¿no? Entonces habría que añadir algunas fuerzas suplementarias. Existe una fuerza con la que ha sido lanzada el objeto, pero la cual no pertenecería al análisis porque esa ya fue dada anteriormente y evidentemente esa fuerza es la que comunicó al cuerpo una determinada velocidad inicial. Para el siguiente objeto, los cuerpos que interactúan con el bloque, en este caso son la Tierra y el plano inclinado. Entonces, la interacción entre el bloque y la Tierra ya sabemos que es el peso, ¿no?, a lo cual vamos a llamar W. Y las interacciones entre el bloque y el plano inclinado van a ser la reacción normal y la fuerza de rozamiento, a la cual yo voy a llamar Fe, ¿no? Entonces, ya que nos decían que el bloque tiene una velocidad dirigida hacia abajo, entonces va a continuar con esa velocidad, o también podemos ahí llamarle alguna aceleración, ¿no?, que está indicando que está avanzando en esa dirección. Pero ¿qué es la reacción normal, no? La reacción normal es una reacción que se genera cuando un objeto es apoyado en una determinada superficie, ¿no?, a consecuencia de su peso. Es una reacción. Y la fuerza de rozamiento es una fuerza que evita que el objeto pueda moverse en el sentido que se está moviendo. En este caso, el rozamiento es una propiedad que tienen las superficies, la cual evita el movimiento de un cuerpo. Y para el último caso, que sería el péndulo simple, vamos a analizar, vamos a tener las siguientes interacciones. El péndulo va a interactuar con la Tierra y también con la cuerda, ¿no? Al igual que los anteriores ejemplos, sabemos que está sometido a la fuerza de gravedad, que sería el peso, y también en este caso va a existir una determinada fuerza de tensión, la cual se va a generar en la cuerda, que también es a consecuencia de su peso, ¿no? Vamos a resolver el siguiente ejercicio, que dice lo siguiente: tres bloques están conectados sobre una mesa horizontal sin fricción y se jalan a la derecha con una fuerza Fn, F que está en newtons. Si las masas respectivas son M1, M2 y M3 que están en kilogramos, encontrar T1 y T2. En dinámica, para poder resolver cualquier ejercicio es muy importante realizar el diagrama de cuerpo libre, ¿no? O sea, analizar las fuerzas que interactúan con cada cuerpo de forma separada. Entonces podemos hacer lo siguiente. Acá tendría la masa 1, la masa 2 y la masa 3. Voy a comenzar por la masa 3, posteriormente la masa 2 y terminaré con la masa 1. ¿Por qué voy a hacer lo siguiente? Porque ya conocemos una fuerza que actúa sobre la masa 3, ¿no? La fuerza que actúa es
una fuerza externa, la cual ya nos dan en el enunciado, la cual nos indica que van a empezar a jalar para que los cuerpos entren en movimiento, ¿no? Entonces, como tenemos una fuerza, entonces las fuerzas que interactuarían con la masa 3 serían las siguientes. Sabemos que la gravedad interactúa con todo cuerpo, entonces estaría acá el peso, ¿no? Como está sobre una superficie, va a tener la reacción normal, que siempre va a ser perpendicular a la superficie. Y por último tendríamos una determinada tensión, porque acá tenemos una cuerda, ¿no? Y cuando tenemos cuerdas se va generando una tensión, y en este caso vendría en este sentido. Entonces ese sería el diagrama de cuerpo libre, al cual llamamos DCL del bloque 3. Para el bloque 2 hacemos un mismo análisis. Evidentemente sobre este va a interactuar con la tierra y va a tener el peso que va a estar dirigido hacia abajo. Debido a la superficie vamos a tener una reacción normal, ¿no? A lo cual llamamos N. Debido a la cuerda vamos a tener una tensión, que ya también va a estar dirigida hacia la derecha, ¿no? Pero también hacia la izquierda vamos a tener otra tensión, la cual se va a generar con el bloque 1, ¿no? A esto vamos a llamar tensión 1 y a la otra vamos a llamar tensión 2. Entonces esas serían las interacciones del bloque 2. Y para el bloque 1 vamos a tener el peso y también la reacción normal, ¿no? Que en este caso estaría acá. Es un vector que es perpendicular a la superficie, ¿no? Ya, entonces lo estamos dibujando de forma separada. Y por último, para el bloque 1 tendríamos también la tensión 1. Algo que es importante considerar es lo siguiente: cuando tenemos nosotros la acción de una cuerda, ¿no? se va a generar una tensión, ¿no? Que en este caso el bloque M2 va a ir en este sentido, y para el bloque M1 va a ir en este sentido. ¿Por qué? Porque al bloque M2 la tensión se está generando con el peso de este bloque, que está evitando que se mueva hacia esa dirección, ¿no? Y con la masa M1 es una tensión que va dirigida en este sentido. ¿Por qué? Porque está siendo movido con la fuerza, ¿no? que está moviendo todo el sistema. Bueno, entonces hasta ahí habríamos realizado el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Para que lo vean más claramente, esto de acá es el diagrama de cuerpo libre del primer bloque, ¿no? Las fuerzas que interactúan o que actúan en el primer bloque. Esto de acá es el diagrama de cuerpo libre del segundo bloque, las fuerzas que actúan en el segundo bloque. Y esto de acá es el diagrama de cuerpo libre del bloque número 3. Entonces, después de haber realizado los diagramas de cuerpo libre, ¿no? Entonces ya podemos empezar a resolver el problema aplicando la segunda ley de Newton, que nos dice lo siguiente. Ya, entonces vamos a empezar a resolver. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a aplicar la segunda ley de Newton en el bloque 1. Yo voy a poner para el bloque 1. Ya. ¿Qué me dicen las leyes de Newton? Me dice lo siguiente: me dice que la sumatoria de fuerzas aplicadas a un determinado cuerpo es igual a la masa por aceleración, ¿no? Entonces todo este sistema va a tener una determinada aceleración en este sentido, ¿no? Porque se va a mover hacia la derecha debido a esta fuerza, ¿no? Entonces esta va a ser la dirección de movimiento de todo el sistema. Como vemos una superficie, no tenemos movimiento. Si nos damos la siguiente referencia, es importante también darse una referencia. A esto podemos llamar X y a esto podemos llamar Y. Como podemos observar, nuestro movimiento va a ser solamente en X, ¿no? En Y no tenemos movimiento porque está la superficie, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? La normal con la W, o mejor dicho, con el peso, no van a ser necesarios analizar en este movimiento. ¿Por qué? Porque nuestro sistema no tiene un movimiento en el eje Y, solamente tiene un movimiento en el eje X, ¿no? Por tanto, podemos ya hacerlo un poco más específico este análisis. Podemos decir: la sumatoria de las fuerzas que actúan en el eje X van a ser igual a la masa por la aceleración, que va a estar también en dirección del eje X. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton en el primer bloque, tendríamos lo siguiente: ¿cuáles son las fuerzas que interactúan?
simplemente va a ser igual a la tensión 1 y eso va a ser igual a la masa por la aceleración del sistema, ¿no? Que va a ser en general. Entonces a esa aceleración simplemente le voy a llamar A. Y ahí ya nos habríamos generado una primera ecuación. Entonces ya teniendo esto podemos pasar al bloque 2. Entonces pondría para el bloque 2. Entonces aplicando la segunda ley de Newton tendríamos lo siguiente. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en el bloque 2? En este caso va a ser la tensión 1 y la tensión 2, ¿no? Entonces voy a realizar la sumatoria de fuerzas en X, lo mismo que hicimos hace rato. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración, porque van a tener la misma aceleración los tres, porque están unidos. Entonces las sumatorias de fuerzas serían las siguientes: la tensión 2 menos la tensión 1, que va a ser igual a la masa por la aceleración, pero acá sería la masa 1 y acá sería la masa 2, ¿no? La aceleración es la misma en los tres, porque se mueven en forma conjunta. Ahora, es muy importante considerar los signos, ¿no? Entonces se considera fuerzas positivas aquellas que van en la dirección del movimiento. En todo caso, esa referencia ustedes se la ponen. Lo recomendable es decir que el sentido positivo sea en el sentido que se va generando el movimiento, ¿no? Pues yo también he puesto que mi aceleración va en este sentido. Por tanto, para mí este va a ser el sentido positivo. Todas las fuerzas que vayan en el sentido van a ser positivas. Entonces la tensión 2 para este bloque es positiva, ¿no? Porque va en este sentido, para el bloque 2. Entonces va a ser la tensión 2 menos la tensión 1, porque la tensión 1 va en sentido contrario, en el bloque 2, ¿no? En cambio, en el bloque 1, fíjense que la tensión 1 va en este sentido. Por tanto, va a ser positivo. Listo. Ya habiendo considerado eso, ya tenemos la segunda ecuación, ¿no? Ahora hacemos el mismo análisis, pero ya también para el bloque 3. Para el bloque 3. Listo. Entonces, realizando la sumatoria de fuerzas en X, que va a ser igual a la masa 3 por la aceleración, acá era masa 2, ¿no? Porque el análisis es para el bloque 2 y en el otro era masa 1, porque el análisis era para el bloque 1. Entonces, para el bloque 3, las fuerzas que estarían actuando serían las siguientes: esta tensión que está con anaranjadito y la fuerza que está con celestito, ¿no? Entonces la fuerza va a ser positiva porque va en sentido del movimiento, menos la tensión 2, que va a ser negativa porque va en sentido contrario al movimiento, ¿no? Y eso va a ser igual a la masa 3 por la aceleración. Entonces ahí tendríamos tres ecuaciones, las cuales nos hemos generado a partir de los diagramas de cuerpo libre y aplicando la segunda ley de Newton. Bueno, entonces para resolver el problema simplemente tendríamos que resolver este sistema, que llegaría a ser un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Para que lo vean mejor, lo voy a volver a copiar acá. Entonces tendríamos que la tensión 1 es igual a la masa 1 por la aceleración. La tensión 2 menos la tensión 1 es igual a la masa 2 por la aceleración. Finalmente que la fuerza menos la tensión 2 es igual a la masa 3 por la aceleración, ¿no? Entonces, si ustedes observan bien, se van a dar cuenta de lo siguiente, que esta tensión 1 no conocemos, ¿no? Ni la tensión 2, no conocemos esa fuerza. Pero sí conocemos la masa 1, la masa 2, la masa 3, la fuerza. Entonces, en este sistemita, ¿cuántas incógnitas tendríamos? Tendríamos tres incógnitas y también tenemos tres ecuaciones porque tampoco conocemos la aceleración, ¿no? Entonces, nuestras incógnitas serían las siguientes, las que debemos hallar. T1 no conocemos, T2 tampoco conocemos y tampoco conocemos la aceleración. Pero antes, siempre de resolver problemas, nunca hay que salirnos de lo que estamos buscando, ¿no? En este caso, ¿qué me están pidiendo encontrar? Me están pidiendo encontrar T1 y T2. Bueno, entonces resolviendo el sistemita, vamos a encontrar T1, T2 y también vamos a encontrar la aceleración. Entonces ya tendríamos la solución al problema. Ahora este sistema lo pueden resolver de la manera que más les convenga o que más les guste, no hay ningún problema. Por ejemplo, yo voy a hacer lo siguiente. De esta primera ecuación, que estoy marcando con este rojito, la voy a reemplazar en la segunda ecuación, ¿no? Entonces tendría lo siguiente. Mi segunda ecuación va a ser T2 menos T1. Pero T1, ¿qué es? Ya no voy a poner T1, voy a poner directamente M1 multiplicado por A. Y eso va a ser igual a M2 multiplicado por A. Entonces, como pueden ver, ahí
ya voy a poder despejar T2, ¿no? Y T2 llegaría a ser lo siguiente: M1A más M2A. Ya tendría T2, pero me faltaría definir cuál es la aceleración, ¿no? Entonces lo puedo dejar ahí. Lo que puedo hacer ahora es reemplazar esto, lo que acabo de encontrar, en la tercera ecuación. Entonces tendríamos lo siguiente: F menos T2, pero T2 acabamos de decir que es M1A, todo esto más M2A, llegaría a ser igual a M3 multiplicado por A, ¿no? Donde, realizando algunas operaciones algebraicas, diríamos lo siguiente: M3A más M1A más M2A, todo esto llegaría a ser igual a F. Podemos factorizar A del segundo miembro y tendríamos lo siguiente: M1, M2, M3, y de esta manera ya tendríamos nosotros la aceleración. La aceleración del sistema llegaría a ser igual a la fuerza sobre M1 más M2 más M3, ¿no? Pero no nos piden la aceleración, nos piden las tensiones. Pero como ya veíamos hace rato, ya teníamos la tensión 2 en función de la aceleración. Podríamos decir lo siguiente. Y también la tensión 1, ¿no? Si ya tenemos la aceleración, ya tenemos la tensión 1. Entonces diríamos la siguiente: por tanto, la tensión 1 es igual a la masa 1, en este caso, ¿no? Esto es lo que está acá, multiplicado por la aceleración, que sería multiplicado por la fuerza, y todo eso dividido entre M1 más M2 más M3. Y hasta acá ya habríamos encontrado una de las soluciones del problema, ¿no? Y luego diríamos que la tensión 2 llegaría a ser igual a lo que tenemos acá, ¿no? Puedo factorizar el valor de A y me quedaría lo siguiente: me quedaría M1, M2 multiplicado por A, M1 más M2 multiplicado por A, que va a ser igual a F sobre M1 más M2 más M3. Y hasta ahí ya tendría también la tensión número 2, ¿no? Obviamente estas tensiones están en newtons, porque me dice que la fuerza está en newtons. Y con eso habríamos terminado el problema, ¿no? Lo voy a dejar nomás la fuerza en newtons, ¿sí? Listo. Y con eso habríamos terminado el problema. Habríamos encontrado las tres tensiones a partir del diagrama de cuerpo libre. Entonces, para resolver problemas en dinámica es muy importante realizar los diagramas de cuerpo libre y realizarlos bien. Posterior a ello, usamos las leyes de Newton y vamos resolviendo el problema. Bueno, espero que se haya entendido. Vamos a sacar más videos continuando con lo que es el tema de dinámica y resolviendo ejercicios, ¿no? Muchas gracias por ver el video.